Buenas noches, queridos hermanos, damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar compartiendo este tiempo, su palabra, y vamos a continuar haciéndolo en el libro de Colosenses, capítulo 3, del versículo 5 al versículo 17. Y vamos a leerlo. El título que tengo acá en mi Biblia es La vida antigua y la nueva. Dice así, Colosenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Aquí tenemos una lectura de la palabra de Dios y es muy práctico en lo que dice. No hay mucha dificultad de poder entender, donde acá el apóstol Pablo habla de los colosenses y habla de una vida antigua y una vida nueva, y me hace acordar mucho a 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, ¿no? Que dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí habla el apóstol Pablo de la vida que debemos dejar, aquella vida que nosotros estuvimos cuando estábamos lejos de Dios. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí habla de pecados que son sexuales, como la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, y también del pecado de avaricia, de aquel pecado donde se tiene amor al dinero. Dice, todas estas cosas son idolatría. El buscar la satisfacción sexual como nosotros deseamos y no como Dios quiere, y también buscar en el dinero la satisfacción de nuestros propios deseos, es sacar el lugar que tiene Dios en nuestra vida, que Él es el que nos va a cubrir cada una de nuestras necesidades, y Él nos enseña a cómo administrar nuestros bienes, nuestro dinero, cómo trabajar para poder ayudar a otras personas, cómo ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de los bienes que tenemos, y no solamente eso, sino también de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de cada una de nuestras necesidades. Así como tenemos necesidad de un hogar, tenemos necesidad de ser amados, tenemos necesidades de alimentarnos y de abrigo, así también hay necesidades físicas como la sexual, que Dios nos enseña cómo poder
satisfacerlas dentro del marco del matrimonio, no fuera ni tampoco buscando solamente la satisfacción nuestra, así como la avaricia solamente busca en el dinero satisfacer las necesidades propias de una persona. Allí en 1 Timoteo capítulo 6, vamos a leerlo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. La mala administración de nuestros bienes, la búsqueda del dinero, la búsqueda y la codicia de aquellos bienes materiales, no solamente es raíz de todos los males, sino que también traen dolor a nuestra vida. Todas aquellas cosas que hacemos fuera del marco de Dios, fuera del marco y de aquellas cosas que Dios nos enseña, eso no solamente va a traer tristeza, va a traer dolor, sino que va a traer mucho mal a nuestra vida. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios es consecuencia de aquellas personas que se extravían, aquellas personas que desobedecen. La ira de Dios es el castigo justo de aquellas personas que se apartan del camino de Dios. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El apóstol Pablo les habla a los colosenses no para que empiecen a señalar con el dedo a aquellas personas que viven desordenadamente y que tienen prioridades en otras cosas que no son Dios, sino que nos recuerda de dónde nos sacó Dios. Nosotros también vivíamos en el pecado, nosotros también vivíamos en nuestros propios deseos para satisfacer nuestros propios deseos. Vivíamos perdidos, sin fe, sin Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos sacó de allí por medio de Cristo. Esas cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Dice, pero ahora dejad también vosotros, en el versículo 8, todas estas cosas, y da una lista nueva de otros pecados. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí el apóstol Pablo empieza a marcar otros tipos de pecados. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, son todas maldades que están dentro nuestro y que afectan a las personas que están a nuestro alrededor. La ira es un sentimiento o algo que nosotros sale de nuestro ser y afecta a las personas. El enojo, la malicia, pensar mal de una persona, la blasfemia, hablar mal de una persona, blasfemando y dañando a esa persona. Palabras deshonestas, mentiras, son todas cosas que teníamos del viejo hombre. Y hay un gráfico muy lindo que hablan de que nosotros tenemos como dos animales, dos lobos dentro de nuestra vida, el lobo que es nuestra carne y el lobo del espíritu. Aquel al cual alimentamos es el que va a triunfar. Y nosotros debemos alimentar las cosas del espíritu, debemos llenarnos de la palabra de Dios, como más adelante vamos a leer. Dice, donde no hay diferenciación de personas, no importa de dónde hayas venido, si eras judío, si eras griego, si eras incircunciso o circunciso, si eras bárbaro o tenías una cultura mucho más alta, ni si eras siervo o si eras libre, sino que Cristo es el todo. Él es el que da sentido a nuestra vida. Él es el que nos hace un cuerpo. Una iglesia, somos un pueblo en Cristo. Y todo esto es del viejo hombre, cosas que debemos dejar, cosas que debemos sacar de nuestra vida, porque nosotros hemos sido en la cruz, fuimos muertos con Cristo en la cruz, y ahora tenemos una nueva vida. Y ahora en el versículo 12 habla de lo que tenemos que agregar a nuestra, dice, sino vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Todas estas cosas que debemos agregar a nuestra vida o vestirnos, habla de cosas que afectan a la persona que está a nuestro alrededor. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia. Habla de soportar al que tengo al lado mío. Dice, soportándoos unos a otros. No solamente eso, sino perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera alguna falta. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y por sobre todas las cosas vestidos de amor. El amor es aquel vínculo perfecto. Dios es amor y es el que habita en nuestros corazones y es el que nos enseña a poder obedecer a esto que Pablo nos lista aquí. A poder soportarnos, a tener paciencia, a perdonarnos, a no tener todas esas cosas que debíamos dejar del viejo hombre, el pecado que nos hace mal. Y dice, y la paz de Dios en el versículo 15, gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecido. Qué buena imagen esta de que somos un cuerpo, ¿no? De que todos tenemos necesidades y de que todos pasamos por diferentes circunstancias, pero en un cuerpo, si se acuerdan allí el apóstol también hablaba del cuerpo, si alguna parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con esa parte, y si alguna parte es glorificado, todo el cuerpo es glorificado. Somos uno en el Señor y debemos nosotros ejercitarnos en el amor. Ejercitarnos en el amor. Cuán diferente es corregir a una persona cuando se le ama, ¿no? Cuando se le ama, cuando tiene un amor entrañable, ese amor que nos hace conmover y nos pone triste con sus fallas, pero nos pone alegres con sus aciertos, y que nosotros podamos hacer que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Y acá da el secreto de cómo poder llegar a hacer esto, de sacar el viejo hombre de nuestra vida y vestirnos con este nuevo hombre. El secreto está en el versículo 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El secreto de cómo poder dejar las cosas viejas, llenarnos de vestirnos de las cosas nuevas, la única forma es llenándonos de la palabra de Dios, atesorándola en nuestros corazones, y no solamente eso, sino poniéndola en práctica, enseñándonos los unos a los otros. Podemos tener diferentes puntos de vista, podemos tener diferentes pensamientos, diferentes ideas, pero la palabra de Dios es la que nos tiene que guiar, la palabra de Dios es la que nos tiene que enseñar, exhortar, corregir, la que nos tiene que guiar en todo lo que hagamos. Y no solamente eso, sino que saber que el Espíritu de Dios es aquel que va a obrar en nuestra vida para guiarnos, para entender la palabra de Dios. El Espíritu que mora en cada uno de nosotros, en aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, ese Espíritu es el que nos va a guiar en su palabra para entenderla. Y como Pablo decía, ¿no? Si no habéis entendido todavía, el Espíritu de Dios es el que va a guiarnos a entender su palabra. Y es la palabra de Dios es la que nos une. Aquella palabra de Dios es la que nos une. Pero por sobre todas las cosas debemos tener una relación con Dios. Una relación con Dios. El versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Tener presente la presencia de Dios en cada cosa que hacemos, en cada cosa que decimos, es muy importante, porque no es solamente cumplir con la letra, sino es saber quién está detrás de la palabra de Dios. Es una persona, es Jesús. Si nosotros podemos tener en cuenta en cada una de las cosas que pensamos y que hacemos que el Señor está con nosotros. Si nosotros cada cosa que proyectamos, que programamos, pensamos que lo vamos a hacer para el Señor, que el Señor está con nosotros, que las cosas que decimos Él las está escuchando, que las cosas que hacemos son para el Señor, nuestra vida va a cambiar. Si tenemos en cuenta que Dios está en cada una de las circunstancias de nuestra vida, pero no solamente en las circunstancias, sino en cada momento de nuestra vida, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, cuando estamos en la computadora, cuando estamos con el celu, Dios está con nosotros. ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva? ¿Cómo cambiaría nuestra manera de ser, sabiendo que Dios está en cada momento en nuestra vida? Y no solamente eso, sino que cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, lo tenemos que hacer como para
el Señor. El Espíritu de Dios no solamente nos redarguye de pecado, sino que nos muestra, nos ilumina y nos hace entender su voluntad. ¿Cuántas veces es tan difícil no decir cuál es la voluntad de Dios? Y muchas veces decimos cuál es la voluntad de Dios para cierta decisión que debo tomar. Y nosotros debemos pensar en este versículo. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, lo tenemos que hacer, dice, en el nombre del Señor Jesús. Y ser agradecido, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Ser agradecidos por todas las cosas que tenemos, poder disfrutar de las cosas que tenemos. Había leído un libro que decía algunas características de una persona feliz, y decía que una persona feliz es agradable con las personas que están a su alrededor. Una persona feliz no se preocupa en exceso por los problemas de su vida. Y hay problemas que sí debemos ocuparnos, pero no preocuparnos en exceso. Hay problemas de trabajo, de economía, de salud, problemas familiares, problemas políticos, problemas de religión, tantos problemas, pero preocuparse en exceso no lo hace una persona feliz. Dice, una persona feliz cuida de su cuerpo, cuida de su físico, cuida de su salud. Una persona feliz está contento con el trabajo que hace. Y Dios nos enseña, ¿no?, por medio de su palabra, que nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros obedecemos a Dios, vamos a ser una persona feliz. ¿Por qué? Porque vamos a estar bien con las personas. No tratando de congraciarnos con las personas haciendo lo que ellas nos dicen o agradándolas haciendo cosas malas, sino que Dios nos enseña cómo agradar a las personas sirviéndolas. ¿Se acuerdan? Ese versículo dice, haced bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, allí en Gálatas 6:10. Pero debemos hacer bien a las personas. Nosotros tenemos que ser de bendición a las personas. Tenemos que ser agradables, pero porque obedecemos a Dios, amando a nuestro prójimo. No preocupados en exceso, sabiendo que si nosotros, como dice ahí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, las necesidades, van a ser cubiertas, porque Dios conoce cada una de nuestras necesidades. Nosotros no tenemos que estar preocupados en exceso por todas las cosas que a veces no podemos manejar. Sí ocuparnos y darle el valor que Dios le da y la prioridad que le da. Nuestra prioridad tiene que ser buscar la voluntad de Dios, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud, para gloria de Dios. Acordémonos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. No solamente con respecto a lo sexual, a la droga o al alcohol, sino también nuestra salud. Cuidar este cuerpo que Dios nos dio, que es una bendición, y nosotros debemos ser ejemplo y ser felices cuidando esto que Dios nos dio. Contento con nuestro trabajo. Muchas veces me pongo a pensar, hay gente que va al trabajo desganado y no tiene ganas de trabajar, pero es una bendición tener trabajo. Es una bendición trabajar y estar contento con el trabajo. Ahí en Mateo 11:28 Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y cuando habla de yugo, me hace acordar que el yugo van dos animales. Le ponen una madera encima del cuello y van dos animales estirando para que se haga el trabajo. Y en el yugo habla que nosotros tenemos un yugo, pero el que está al lado nuestro es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces vamos a pasar por circunstancias difíciles, pero Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él está al lado nuestro, Él está para ayudarnos en cada situación. Y por eso, al ir a su palabra, nosotros debemos hacer morir aquellas cosas del viejo hombre, aquellas cosas por las cuales vivíamos cuando no teníamos a Cristo en el corazón. Aquellas cosas que debemos dejar, que nos hacen mal. No solamente que nos hacen mal, sino que hacen entristecer a Dios. Y no solamente eso, sino que la ira de Dios va a venir por aquellas personas que desobedecen. Leía un versículo en Oseas, vamos a leerlo, Oseas capítulo 14. Versículo 9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. En la Nueva Traducción Viviente dice, si alguien es inteligente y sabio, debe prestar atención a este mensaje.
todo lo que Dios hace es correcto, y la gente buena sigue su ejemplo. Pero los malvados son desobedientes, y por eso Dios los destruye. Que en esta noche estas palabras del apóstol Pablo a los colosenses, donde nos habla de despojarnos del pecado, de aquel viejo hombre, y vestirnos por sobre todas las cosas de amor, vestirnos de este nuevo hombre que es en Cristo Jesús, podamos con su palabra llenarnos de su palabra y poder buscar y seguir la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser felices y cumplir así el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Mucha gente busca el propósito para su vida y no la encuentra, porque no busca en Dios. Dios es el único que da sentido a nuestra vida, y no solamente a nuestra vida, sino que más allá de esta vida. Nosotros vamos a morir y tenemos vida eterna, así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar porque creemos en Jesús. Creemos que Jesús murió por nuestros pecados y nos dio vida eterna. Por eso Él da sentido a nuestra vida más allá de lo que podamos hacer acá. Y todo lo que hagamos acá tiene repercusión en la eternidad. ¿Se acuerdan de ese versículo? Decía, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Espero que estos pocos pensamientos que pudimos recorrer con estos versículos nos puedan hacer recapacitar y de confiar en Dios y dejar nuestras vidas en sus manos para que Él cumpla su propósito y nosotros podamos disfrutar de la vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Gracias por compartir este tiempo, que Dios los bendiga. Buenas noches.